La metalurgia se refiere a todos los procesos de transformación desde la extracción de los minerales, las menas que hemos prácticamente hablado, hasta la transformación en lingotes. Para esto se utilizan los métodos de trituración, molienda y la fundición o el calor. En esta fotografía lo que podemos ver es un horno portátil que le llaman guaira, que es muy típico de la zona altoandina, especialmente de la meseta del Collao, Bolivia, noroeste argentino, norte de Chile, donde con el uso del aire se puede llegar a altas temperaturas para poder avivar el fuego y llegar a altas temperaturas para poder tener el metal, ¿no? Vamos a ir descubriendo poco a poco el tratamiento porque no es tan sencillo como pensamos. Como vemos, la metalurgia es la actividad que transforman los minerales en metales y este proceso, como hemos dicho, involucra trituración y fundición y se efectúa en los centros metalúrgicos o de fundición que muchas veces se encuentran en un lugar intermedio entre las minas o los socavones y los centros urbanos. Es un lugar especial porque además de tener hornos de fundición, tienen estas moliendas que llamamos quimbaletes, que son rocas grandes donde se pone el mineral y que para poder proceder a molerlo o disminuir en fragmentos más pequeños de lo que se han extraído en las menas, ¿no? Los hornos van a ser diversos, vamos a ir poco a poco. Y como hemos hablado la vez pasada, para ubicarnos un poco en nuestra cadena operativa de la orfebrería andina, hemos hablado primero sobre la minería y ahora nos toca la metalurgia, que es la transformación del mineral en metal, ¿no? Que se realiza en estos centros metalurgistas. Y posteriormente vamos a hablar sobre la orfebrería, que es la transformación de metales en objetos, los talleres, las técnicas de manufactura, decoración, acabados y objetos. Y así vamos a hablar de todos los estilos, desde el horizonte temprano, o el periodo, desde los inicios de la orfebrería, hasta los incas o el horizonte tardío. No, la metalurgia se divide en dos etapas. La primera, que vendría a ser una metalurgia extractiva, que esta actividad se centra en la molienda y fundición de los minerales que permiten liberar los metales. Es decir, al extraer las menas de las minas o de los laderos de los ríos, tenemos que molerlos para poder achicar los fragmentos y que sea más fácil su traslado hasta estos centros de metalurgia. En este lugar se va a, mediante el calor, mediante el calor, se va a moler primero y después se va a proceder al calor y con los diferentes puntos de fusión vamos a obtener los minerales que van a ser depositados en unos cristales. Mientras que la metalurgia de refinación, que es el segundo caso, es el proceso de purificación o refinamiento de los metales. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos una mena de calcopirita o de cobre, tenemos que utilizar la fundición y la trituración para poder separar el metal, el cobre propiamente dicho, de otras impurezas para poder utilizarlo. Pero además, para la plata se incluye otra tarea más que se llama la copelación, ya que las minas de plata o las vetas de plata están muy aliadas con el plomo y tenemos que purificar el plomo. Ustedes saben que el plomo tiene un punto de fusión mucho más bajo y es mucho más difícil de extraer de la plata, ¿no? Cuando nosotros calentamos estos hornos, que llegan hasta 1300 grados, los primeros que se van a derretir son los metales que tienen los puntos de fundición más bajos. Y así posteriormente podemos ir fundiendo o volviéndolo en estado líquido para poder recuperar los metales, como el oro, la plata, el cobre, ¿no? Después níquel, el estaño, el platino.
La metalurgia extractiva, en el primer caso, son, como hemos visto, las menas son trituradas y fundidas para transformarlas en metales, y este producto tiene una serie de impurezas, y este proceso se realiza en los centros metalúrgicos por especialistas, ¿no? Y muchas veces se encuentran al aire libre. Tienen una serie también de procesos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, también se utiliza mucho lo que es en el norte, especialmente en la zona de Lambayeque, se utiliza mucho el algarrobo para como material de carbón, no prácticamente para el fuego. Mientras que también en la sierra también se utiliza los queñuales, pero también además otros, como las excretas de los camélidos, por ejemplo, ¿no? Y otros que nos ayuden a elevar la temperatura o producir el fuego, ¿no? Después de la trituración, vamos a pasar a estos hornos, ¿no? La trituración, en este caso tenemos las malaquitas, las turquesas, las calcopiritas, las moliendas, ¿no? En diferentes lugares que son estos llamados quimbaletes. Y estos son unos hornos que son en forma de pera o en forma de 8, que fueron estudiados por el doctor Izumi Shimada en Huaca, Cerro, los cementerios en Batán Grande. Y que se ha logrado encontrar la gran parte de la cadena operativa para la cultura lambayeque o sicán. Para poder entender la primera parte, ya sabemos lo que es una mena y por lo general para el cobre o el cobre y la plata se utilizaron menas, óxidos y sulfuros y carbonatos. No, esta mena es tritural, primero es lavada para poder ser eliminada todo tipo de lodo, por ejemplo, material orgánico o cualquier contaminante que pueda desprenderse, ¿no? Posteriormente es la trituración con estos quimbaletes y finalizando con una molienda con los batanes para afinar o hacerlo más pequeño la disminución del grosor de los fragmentos que no va a ayudar a favorecer la fundición. No. La pena, como hemos visto, es el material natural, la roca o sedimento que puede estar formado por uno o varios minerales con composiciones a veces complejas. Una mena de cobre es una roca o sedimento que contiene uno o varios minerales ricos en cobre. Por ejemplo, en este caso tenemos la malaquita, la calcopirita, la azurita, la bornita, junto a otros minerales de composición diversa. Entonces, nosotros para poder recuperar el metal necesitamos destrozarlo, despedazarlo, aplastarlo, ¿no? Y vamos a utilizar con rejas y rejones de bronce o de alto o de piedras, ¿no? Para poder destruir estas rocas, disminuirlas y posteriormente llevarlas a los quimbaletes para que nos ayude a destrozarlo más para poder llevarlo a los hornos de fundición. Las menas, como vuelvo a decir, son las más usadas en la época precolombina, son los carbonatos, los óxidos y sulfuros, especialmente para el cobre, mientras para la plata se emplea la galena argentífera. Y también se utilizó mucho el cinabrio o el azaugue, que se empleó como colorante rojo, ¿no? En este caso tenemos el caso de la energuita, la domiquita, la galena argentífera y el cinabrio para que vean también las diferencias de los colores, los brillos, la morfología que tenían que conocer los mineros a la hora de extraerlo y poder diferenciarlos entre sí. Por eso cada actividad de la minería, de la metalurgia y la orfebrería tenían especialistas en la materia, ¿no? Y ellos por el sonido, el sabor, el tacto o los sentidos podían identificar qué mena era y para qué metal tenía. Durante el lavado, como hemos dicho, se elimina el lodo y el material orgánico presente en algunos minerales. Se emplean recipientes, coladeras o tamices para recuperar las menas, ¿no? En el caso del oro, se recupera de él con las bateas en los lavaderos de los ríos, ¿no? Y con diferentes sistemas. Actualmente se utiliza la amalgama, que es el sulfuro de mercurio, para mezclarlo, pero esto es muy contaminante para nuestros ríos y afecta no solamente a los valles altos, medios y bajos,
afectando también los cultivos y contaminando nuestros ecosistemas. Pero antiguamente no se utilizaba el cinabrio para este fin, sino se utilizaba como colorante, igual que la hematita, ¿no? Acá tienen un proceso actual. Como hemos visto también, la molienda, hemos dicho, es la reducción del tamaño de las partículas relativamente gruesas extraídas de la minería. Y el empleo de batanes, como en este caso, ¿no? Fotografía es del Museo Nacional de Sicán en la ciudad de Farreñafe, en Lambayeque, donde muestra al minero prácticamente, o el metalúrgico, con una vincha en la cabeza para que el cabello no les tape la vista durante la operación. Son molienda, son piedras demasiado grandes con una concavidad a la cual van a meter el mineral para poder triturarlo, ¿no? Pero antes de esto utilizan quimbaletes, que son herramientas fundamentales para la trituración del mineral, en donde esta persona se encuentra sobre la parte superior de la roca. Acá lo tenemos. Este tratamiento consiste en la reducción de tamaño hasta la pulverización. Esto se realiza mediante unos molinos manuales llamados timbaletes y el mineral triturado gracias al balanceo de la piedra. Para conseguir este balanceo se coloca sobre la piedra un tablón de madera, como lo vemos acá, y un operario sobre él provoca el movimiento, como lo vemos acá. Se mueve de un lado a otro, como los señores, y se va a aplicar agua para que el mineral pueda aflojar y deslizarse y poder recuperar el mineral triturado, ¿no? Estos son el material arqueológico que hemos encontrado en diferentes regiones. Miren el tamaño de las piedras, y esto es lo que actualmente se está utilizando en diferentes lugares, como en Arequipa, en Nazca y en otros centros metalúrgicos muy cerca a minas, ¿no? Vemos acá también que es como un batán mucho más grande, donde la superficie es totalmente cóncava, que forma una mesa, ¿no? Se mete una solución acuosa, que se puede ser el barro, ¿no? El mineral, ¿no? La hembra, que vendría a ser la mesa, el macho, que es la parte de la roca o la parte superior, ¿no? La madera, que va a poder servir como piso para poder moverse las personas de un lado a otro y poder triturar con mayor facilidad, moverse para poder lograr la trituración o molienda. Y de esta forma se va a tener un derrame para poder recuperar los minerales molidos mediante el agua, ¿no? Acá está. Y esto es lo que vamos a fundir, ¿no? La fundición, como hemos visto, es un proceso de transformación de estas menas trituradas mediante el calor en metales. Estos centros se localizaban cerca de los centros mineros y eran espacios abiertos o semitechados sobre cima de los cerros. En este caso tenemos una guaira en pleno funcionamiento en Bolivia y el crisol con la torta metálica o lingote recuperado. Entonces, ¿por qué tienen estos orificios? ¿Por qué? Porque en este caso, estos torreones son portátiles de forma cilíndrica, hay diversos tamaños, y el viento va a pasar por acá para avivar el fuego y lograr altas temperaturas. Estos hornos de fundición, más conocidos en los Andes como guairas, guairachinas o tocochimpos, son hornos de arcillas con orificios y logra alcanzar hasta 1000 grados centígrados. Presentan diversas formas, entre cilíndricas y cuadradas, y son transportadas a la cima de los cerros para emplear los vientos. En este caso se está haciendo un ejemplo de cómo se utilizaba las guairas y cómo era prácticamente, lo vieron los cronistas, una recreación que supuestamente los cronistas como Garcilaso de la Vega hablaba que en la cima de los cerros había estos tornillos como lámparas en cantidades o como fogatas, y lo que estaban haciendo era fundiendo el metal. De esta forma tenemos acá, se utilizaba la composición de los tocochimpus, ¿no? Que se ponía el metal y se recuperaba unos lingotes o simplemente en tiestos cóncavos que eran de las vasijas reutilizadas,
o fragmentadas para poder recuperar el metal. Lo interesante es que lo dejabas en la parte superior y el viento de los Andes hacía la función de avivar a altas temperaturas, y mediante la fundición y los puntos de fusión que tenemos que estudiar a continuación, vamos a poder definir qué tipo de metal es el que estamos recuperando, ¿no? Como una especie de refinamiento o recuperación. Mientras que en la costa norte, especialmente en el sitio de Batán Grande, en el Cerro de los Cementerios, se encuentra la primera evidencia de fundición de cobre arsenical a gran escala. Estos hornos eran de forma de pera y que alcanzaban hasta 1150 grados centígrados. La inyección del aire al horno era realizado mediante cañas con punta de cerámica conocidas como toberas. En este caso, estos son los hornos que podemos ver y que eran cubiertos también con fragmentos de cerámica, ¿no? Y que dejaban un espacio para poder avivar el fuego. Acá tenemos, por ejemplo, a los operarios, que eran grupos de personas que soplaban estos canutos o estas cañas con el aire de los pulmones para avivar el fuego. Y de esta forma lograban llegar a estas temperaturas de 1150 grados. Mientras que las guairas eran llevadas simplemente a las lomas o a las zonas altas, y con el fuego lograban alcanzar estas temperaturas, porque acá tenían que estar cambiándose las personas en grupos. Era mucho más trabajo y se recuperaba muy poco mineral, ¿no? Eh, por ejemplo, para recuperar con las guairas se recuperaba hasta 3 kilos de metales, mientras que acá se recuperaba medio kilo, ¿no? Según las investigaciones. Como dicen acá, estos hornos eran excavados en la tierra, pero además eran recubiertos con arcilla refractaria para que puedan aguantar el calor y puedan ayudar justamente a levantar las altas temperaturas. No, ¿qué cosa es un punto de fusión? Nuestros puntos de fusión es la temperatura máxima que soporta un elemento sólido, metal, para derretirse o transformarse en estado líquido. Es así que los metales más utilizados en la época prehispánica tenemos el oro, la plata y el cobre. El oro tenía un punto de fusión de 1337.33 grados centígrados, la plata 1234.93 y el cobre 1357.77 grados centígrados. Y de esta forma se lograba fundir justamente para poder derretir estos metales y poder vaciarlo a lingotes. Como ven acá, la plata se va transformando y ven cómo la llama va cambiando de color, y también los metales, ¿no? La plata, en este caso, la plata piña o la plata pura o la plata con ley 99.99 pureza, 99% de pureza actual, se va transformando ya en el crisol en un bolo rojo al rojo vivo, como lo ven acá, ¿no? Y la flama va a cambiarse de un color blanquecino a un color rojizo. Y de esta forma se puede volver líquido y vaciarlo a la lingotera, donde vamos a recuperar este lingote. Es interesante, se dan cuenta que los puntos de fusión son altos a comparación de nuestros hornos, que nuestra máxima temperatura es de 1100 grados. Entonces, ¿qué hacían? Y hasta el día de hoy se utiliza. Ningún metal se trabaja solo, se trabaja puro. Tenemos aleaciones, ¿no? Las aleaciones, también conocidas como ligas, es la mezcla de dos o más elementos mediante el calor, de los cuales uno puede ser el metal. Los metales de las aleaciones son metal base o primario, que es el elemento mayoritario y da el nombre de la aleación, como por ejemplo el oro, la plata o el cobre. El elemento aleante son los elementos aleantes en menores proporciones que el metal base. Por ejemplo, la plata 950 significa que es una aleación binaria de plata con cobre, que tiene 95% de plata y 0.5% de cobre. ¿Qué nos va a ayudar? En este caso, el elemento aleante sería el cobre.
¿Por qué es importante? Porque nos cambia ciertas características de los metales que nos va a ayudar a poder manejarlos. Uno de ellos es la dureza, nos va a dar mayor dureza, mayor resistencia, ¿no? Y especialmente va a bajar los puntos de fusión. Es decir, para llegar a altas temperaturas ya no es necesario, sino que vamos a bajar los puntos de fusión gracias a estas ligas. Y por eso es tan interesante. También va a cambiar la coloración, la tenacidad, la ductibilidad y otras características como el brillo, el sonido y el color de acuerdo a los minerales o los metales que tengamos y el tipo de aleaciones van a tener características propias, ¿no? En este caso tenemos un nombrecito de la cultura chimú, ¿no? Y tenemos acá caleros de bronces, ¿no? Las más conocidas, las aleaciones van a depender del metal base y los elementos aleantes. Según esta clasificación, pueden ser binarias como el oro o la plata o terciarias como el oro, la plata y el cobre y así sucesivamente. En este caso les pongo el caso de las orejeras de Kunturwasi, que por lo general las ligas de oro eran una aleación natural de oro con plata, también llamado como oro electrum, y fueron recopilados, en este caso, en el río Marañón. Mientras que una aleación de oro con platino son únicas y fueron recuperadas en la tolita 500 antes de nuestra era a 500 durante nuestra era en el norte de Ecuador y sur de Colombia, la Tolita Tumaco, y que ellos no alcanzaron a la punto de fusión de platino, pero con el oro que lo iban derritiendo, iban martillando el platino para tener una aleación homogénea, ¿no? Y poder tener ese más o menos, ese matiz entre oro grisáceo a plateado, que es muy característico. Y de esta forma lograron trabajarlo. El oro, la plata y el cobre, especialmente utilizados por la cultura mochica, nos da una serie de eh, mayores características o mayores usos, porque utilizamos menos oro y utilizamos otros componentes como la plata y el cobre y nos ayudaba justamente para poder emplearlo en otros artefactos, ¿no? Habían también otro tipo de aleaciones, especialmente estas aleaciones ternarias, oro, plata y cobre, eran muy recurrentes para los diferentes tipos de dorados o plateados que se utilizaron en las culturas precolombinas, especialmente las moches, los bicús, los lambayeque y los chimú, ¿no? Las aleaciones presentan color, brillo metálico, alta conductividad eléctrica y térmica. Las propiedades físicas y químicas son a la de los metales. Sin embargo, las propiedades mecánicas, tales como dureza, ductibilidad, tenacidad y otras, pueden ser muy diferentes. Las aleaciones no tienen una temperatura de fusión única y dependiendo de la concentración, cada metal puede fundir a una temperatura. Es decir, si yo a la plata le agrego más cobre va a tener, si yo le agrego a la plata la ley 950 va a tener un punto de fusión X. Si yo le pongo más cobre va a tener otro punto de fusión. De acuerdo a las concentraciones que tengo, van a cambiar los puntos de fusión y es importante porque así nosotros podemos ayudarnos a poder vaciar o crear nuestras aleaciones de acuerdo a lo que necesitamos. Hay ciertas concentraciones específicas de cada aleación para las cuales la temperatura de fusión se unifica, ¿no? Esta concentración y la aleación obtenida reciben el nombre de eutéctica y presentan un punto de fusión más bajo que los puntos de fusión de los componentes, ¿no? Es decir, como les habla, plata con cobre o las aleaciones ternarias oro-plata con cobre. En las culturas colombianas y ecuatorianas se utilizaba mucho la tumbaga, que era el cobre con el oro, lo que ayudaba a bajar los puntos de fusión también. Y era muy utilizado. Mientras que en esta zona de los Andes se utilizaba por lo general aleaciones ternarias hasta cuaternarias. El oro, por ejemplo, el oro con plata, el punto de fusión vendría a ser 1010 grados, mientras que el oro con platino
fundían a 1773 grados, oro, plata y cobre a 926 grados. Miren la diferencia de los puntos de fusión. Hemos visto que nuestro punto de fusión del oro es de 1337 y ha bajado hasta 960. Nuestra plata, nuestro punto de fusión es 1234 y con nuestras aleaciones estamos bajando plata con cobre a 961, mientras que nuestra plata ley es 925 o la plata Sterling estaría bajando a 890 grados centígrados. Mientras que el cobre con estaño, propiamente el bronce, tendríamos un punto de fusión entre 880 a 920 grados y el cobre arsénico igual. Esto se le llaman bronce arsenical, el bronce arsenical y bronce estañífero, muy utilizados especialmente desde épocas, desde el Tiahuanaco, por ejemplo, que utilizaba el bronce propiamente dicho para el empleo de grapas en las construcciones de Tiahuanaco, mientras que el bronce arsenical fueron utilizadas por los moches debido a los componentes o a las menas que tenían cantidad de arsénico y se utilizó para también bajar el punto de fusión y también darle una coloración, pero no fue, en el caso de los moches no fue intencional. ¿No? En cambio, la orfebrería, acá les pongo un ejemplo muy parecido a la época prehispánica, pero que hasta el día de hoy se realizan en talleres tradicionales, no como en Europa o en los árabes, Emiratos Árabes, por ejemplo, donde tenemos la forma de soldar con el horno de recalentamiento para recocer las pinzas, ¿no? Además se dan cuenta, prácticamente tiene el cabello agarrado para que no le quite la vista y está con todas sus herramientas en el lugar, ¿no? La orfebrería, estamos viendo, es una actividad especializada en la transformación de lingotes metálicos a objetos mediante diferentes técnicas de elaboración, uniones y acabados. Estos talleres se localizan en centros urbanos y son espacios reducidos y necesitan un horno de calentamiento, ¿no? En este caso tenemos la figura o la cerámica moche, donde muestra un horno de recalentamiento o recocido. ¿Qué es el recalentamiento recocido? Es cuando necesitas calentar la pieza de metal durante el trabajo. ¿Por qué es necesario? Porque si tú sigues martillando la pieza al frío, como decimos nosotros, puede crearse fisuras o grietas y puede rajarse y malograrte el trabajo. Para este caso necesitas recocerlo o recalentarlo, es llegar a calentar con fuego hasta llegar a una temperatura antes del punto de fusión, es decir, hasta que la pieza logre plásticamente, internamente, lograr ubicar sus gránulos y volverse a moldarse para volver a continuar con la plasticidad que tiene, ¿no? Y de esta forma pueden continuar trabajando como esta vasija o esta copa que tenemos acá, una copa sonaja, que es de la cultura chimú, que se trata de oro, de oro con plata prácticamente, pero sí se llama una copa sonaja de oro que supuestamente viene de la Huacalamisa en Trujillo, en la cual tiene diferentes técnicas. El recipiente de arriba es donde vendrías ponerse la bebida ritual, la parte de abajo escalada y tiene un percutor, la cual a la hora de brindar crea un sonido, ¿no? La iconografía se repite tanto en la parte superior, en la parte central, como en la parte inferior, ¿no? Los talleres, ¿dónde se encontraban? Los talleres formaban parte de las viviendas, por ejemplo. Esta vivienda gozaba de una ubicación preferencial al estar muy cerca del templo religioso del Huaca de la Luna en el Valle de Moche y a las principales vías de circulación de la ciudad.
no como la avenidas, callejones y a unas plazas públicas, y cercana a centros de producción artesanal, como, los talleres de abalorios, o hornos de fundición, o talleres textiles, por ejemplo. Este taller de producción de objetos metálicos se trata de evidencia de gente especializada en labores orfebres viviendo y conviviendo con las más altas esferas sociales del Valle Moche durante los siglos 7 y 8 aproximadamente. Acá se encuentra el taller de orfebre y al costado se encontraba una residencia debajo del templo de la Luna en Valle del Moche. Entonces, para mí, esta era muy importante porque era parte de la parafernalia del lugar, ya que en la parte superior teníamos el templo. De acá prácticamente veía la gente, o en la plaza llegaban los arrieros con los lingotes, ¿no? Y estos lingotes eran trasladados a los talleres, y de los talleres eran trasladados o ya formando objetos como las orejeras, las máscaras, cántaros, en fin, diferentes objetos. Y como imagínense el ruido del martillado, si un martillo es ensordecedor, 10 martillos a la vez va a ser más ensordecedor, más el humo de los hornos de recalentamiento. Me parece que era parte del misticismo del lugar, ¿no? Y que creaba toda una parafernalia del lugar. Además, tenía que estar cerca estos talleres de los centros de culto, de los templos, porque eran observados o guiados por los sacerdotes, chamanes o la gente de élite, quienes inculcaban sus iconos de poder o religiosos, ¿no? Porque los objetos tenían, la mayoría de objetos tenían objetos con una finalidad ritual, ¿no? Para transmitir un mensaje a las personas que lo veían, ¿no? Y para que los portaba era el que se transformaba en la deidad o en parte de la, en parte del tótem o del dios de sus culturas o de estas sociedades, ¿no? Es así como hemos visto que estos procesos de transformación de la metalurgia y la orfebrería vienen de la minería, que es la extracción de los minerales, la fundición mediante la trituración, mediante los quimbaletes, los batanes y los hornos como las guairas, los hornos en forma de pera, no, que llegaron a altas temperaturas de 1100 grados y que con los puntos de fusión de diferentes aleaciones lograron bajar y transformarlo en diferentes lingotes. Ahora, estos lingotes o tortas metálicas van a ser trasladados a los talleres de orfebre o de joyería que se encontrarán en los centros urbanos, y van a ser transformados mediante diferentes técnicas objetos como esta nariguera, ¿no? Una nariguera bimetálica que pertenece a la dama de Cao, por ejemplo, ¿no? Como veremos, los orfebres y su producción vamos a tener una gran variedad de objetos, ¿no? Entre ellos vasos y herramientas. En este caso se utilizaba los taces o una mesa de joyero de gran tamaño, como vemos acá, lisa, ¿no? Con diferentes herramientas, cinceles, tanto de piedra como de metales y huesos, que nos van a ayudar para el empleo de los objetos. Cada instrumento era empleado por los orfebres de acuerdo a las necesidades que ellos creaban o tenían, ¿no? Y muchas veces creaban sus propias herramientas. Y es así que hasta el siglo XVI y el siglo XVII se han encontrado en los testamentos que familias orfebres dejaban sus herramientas a sus hijos o sus nietos, como para crear una descendencia y una continuidad, como que fuera parte de un tesoro. Entre las técnicas que tenemos el granulado, que son estas esferitas que tenemos acá, el hilo retorcido, ¿no? O la filigrana, el repujado, como estas olas, el punteado, como vemos acá, ¿no? Las incrustaciones de minerales como turquesas o malaquitas, el embutido como la nariz que tenemos acá, ¿no?
las uniones metalúrgicas o soldaduras, la combinación del oro y la plata, ¿no? Los colgantes, las uniones mecánicas, entre otros que vamos a ir estudiando poco a poco. Hasta acá tienen alguna pregunta. No. ¿Todo claro, chicos? Sí. Un poco para ver la cantidad de materiales que tenemos en cuanto a los objetos que producían los orfebres, y lo que vamos a ir viendo en las siguientes clases son las técnicas y los estilos. Vamos a ver más o menos la nomenclatura para poder hablar de lo que estamos para crear más o menos un lenguaje en común, ¿no? Por ejemplo, esto se le llama alfileres. Muchas personas, o actualmente muchos investigadores le están diciendo tupus. Tupu es una palabra quechua que significa alfiler. Para nosotros los tupus aparecen desde el horizonte medio, aparición de Wari, y son de forma ovalada, pero lisa, o con diseño, pero no con esta forma, ¿no? Esto también es un alfiler, y hay otros que le llaman alfileres solamente a los alfileres pequeños que se usa como en la costura actualmente, que son mucho más pequeños, ¿no? En este caso también el alfiler son los que tienen punta y que son diferencia a los terminadores de trenza que no tienen punta o tienen punta roma, ¿no? Que no tienen filo y que se utiliza como adornos de las trenzas. En este caso también tenemos adornos textiles o placas cuadradas repujadas con perforaciones unidas a una base de textil, ¿no? Y en este caso tenemos otro alfiler con una forma geométrica en la cabeza, ¿no? De vástago cilíndrico. Tenemos anillos de diferentes formas, de diferentes técnicas como la filigrana, el laminado, el cincelado, la antara o instrumentos musicales, ¿no? Los anzuelos, como vemos acá, los arpones, son instrumentos de pesca, las botellas, en este caso la botella pedestal o doble pico con asa puente, que pertenece a la cultura sicán o lambayeque. Mientras que estos instrumentos con mangos de madera van a ser buriles o punzones de acuerdo a las puntas que tenemos, que son diferentes a los cinceles. Y estos instrumentos, estos buriles, son empleados en los talleres de orfebrería para el trabajo del cincelado, del repujado, ¿no? Con estas puntas romas, por ejemplo, se utilizó para realizar este tipo de trabajo, que es como una especie de piel de ganso o punteado, ¿no? Que tiene que se elabora en la parte de atrás, punteando la zona de la plata para crear esas texturas, ¿no? En este caso es un brazalete de plata de la cultura chimú, y estas son cajas ensambladas con diseños repujados, ¿no? Las paletas de calero, que son características porque tienen este tipo de cucharitas, son pequeñas, por lo general tienen una figura, pueden ser aves, figuras geométricas o otro tipo de animalitos. Por lo general, las aves estarían relacionadas con el uso de los vuelos chamánicos, porque se utilizó para el consumo tanto de la coca como para los alucinógenos durante los rituales chamánicos para aspirar por la nariz, ¿no? En este caso, miren lo que hemos visto, los buriles, en este caso son cinceles, también algunos de mango de madera, pero las puntas van a ser diferentes, miren los tipos de puntas. Van a ser planas, cuadradas, pero por lo general son biseladas. Y muchas veces tenemos doble instrumento, es decir, tenemos esta parte, es un cincel de corte, y acá tenemos un cincel rombo que nos va a ayudar para poder repujar los instrumentos. En este caso también tenemos estas campanitas que son hechas con lámina perforadas y que van a ser colgadas en los animales, o estos que tienen más embutido o más volumen, que van a ser utilizados en grupos para los danzarines o los animales, ¿no?
diferentes materialidades, por ejemplo, collares, en este caso de esferas más pequeñas, de esferas más grandes, ¿no? Coronas, como en este caso una de Conturhuasi, que ya vamos a hablar de eso. Tenemos técnicas como el laminado, el calado, ¿no? Con caritas, otro tipo de coronas, muy característico de la cultura bicús, que es dorado o cobre dorado, con lentejuelas, que va a tener movimiento. Las copas, estas copas de plata, ¿no? Las copas que ya hemos visto, como la de oro, de plata, ¿no? Que tienen una iconografía muy bonita y que se repite tanto en la parte superior como en la inferior, y que van a tener diferentes tipos de técnicas. Y cada uno va a representar a un estilo. Si se dan cuenta, uno las ve y las va a poder diferenciar por el estilo, y también por las, pueden utilizar las mismas técnicas, pero la iconografía y la forma de la tecnología los va a diferenciar de uno y de otro estilo, ¿no? Miren las cucharitas que tenemos acá, estas cucharitas embutidas, ¿no? Más chiquitas, estas más abiertas, más trapezoidales, forma de gotas, o estos más, una cuchara prácticamente más de mayores tamaños. Y cada una va a tener una iconografía, y por lo cual vamos a tener diferenciaciones, ¿no? Estas, por ejemplo, pertenecen a la cultura Chimú, mientras que esta a la cultura Lambayeque. Los cuchillos o tumis también se les llama. Por lo general, tumis es una palabra en quechua que significa cuchillo. ¿Por qué? Porque supuestamente esta hoja semicircular tiene un corte y que va a ser utilizado para los sacrificios o para algún instrumento de corte o para cortar la carne del consumo o para los sacrificios de la cultura moche, por ejemplo. Y en la parte superior vamos a tener siempre a un personaje, en este caso un personaje, un guerrero, porque tiene una porra y un escudo, como igual que acá, ¿no? A veces también están representando escenas como el Ayapaec, el degollador, o el guerrero del búho, el señor de Zipán, entre otros. También habían cuencos o vasijas de estas formas, de plata o de cobre, ¿no? Y que van a tener características muy singulares, ¿no? Estas figuras antropomorfas, también llamadas capacochas, que son de la cultura inca, que son hombres y mujeres, tanto de oro o de plata, y muchas veces son vestidas y que están acompañando a los niños sacrificados en las zonas altas, como en Argentina, en Arequipa y en diferentes lugares del territorio del Tahuantinsuyo. Las diademas vendrían a ser coronas, pero más pequeñas, que van a ayudar a diferenciarse por el grosor de las paredes, que viene como una vincha, vendría a ser con una iconografía, en este caso, de felinos. Como verán acá, tenemos fieles de balanza, que es la parte central de las balanzas, en donde de acá van a colgar dos platitos para poder medirse, poder utilizarla para, para los pesos, ¿no? Tenemos hachas, ¿no? Hachas como instrumentos, la hachuela o las hachas monedas, mal conocidas como hachas monedas, que no tienen grosor, que prácticamente son para acumular material. Las manijas o asas de estólica, que son para instrumentos de proyectil, ¿no? En este caso es con un diseño arquitectónico. Las literas, en este caso un conjunto de literas de plata, hecha de diferentes formas como laminado, ensamblado, uniones mecánicas, mientras que este fiel va a ser utilizado con la cera perdida, ¿no? Diferentes tipos de máscaras, ¿no? Estas máscaras son, por lo general, son máscaras funerarias. Cada una van a ser diferentes. Acá tenemos estilos lambayeques y moche. ¿Por qué van a ser máscaras funerarias? ¿Por qué? Porque son ciegas, es decir, no están hechas para ver, no tienen perforaciones en los ojos para que una persona las pueda utilizar en vida, sino que parece que fueron, o se han encontrado puestas en fardos funerarios, no en la zona de la cabeza, y que podría ser la representación de su tótem, de su deidad máxima. En este caso, esta de forma de ojos achinados,
vendría a ser la representación del dios Nainap, ¿no? Los medallones o estos discos de la cultura Chimú, que son de bronce, ¿no? Que son con técnica de cera perdida, donde representa a un gobernante de mayor sobre una litera con dos acompañantes y las narigueras de diferentes materiales, como una aleación de plata con cobre, oro, plata con oro, disculpen, oro y plata, ¿no? Y que cada uno va a tener unas características diferentes con estilos diferentes. Se dan cuenta que este es diferente a esta y este es diferente a esta. Pero las tres cumplen la misma función, ser usadas en la parte de los en la parte nasal y que justamente con el movimiento y con el brillo de las antorchas o del sol va a hacer que la persona o el sacerdote que las porta se esté transformando en la deidad, esté hablando como parte de la deidad para que las personas que lo vean crean que es la deidad, es parte del objeto visual de la parafernalia de estos objetos paralitúrgicos o rituales de los metales. Los pectorales, por ejemplo, hay diferentes tamaños, en este caso de plata, en forma de medio círculo, ¿no? Petos, es una palabra o es un ornamento que es como una vestimenta de lámina muy delgada, ¿no? Que está formada por varias placas laminadas, recortadas y repujadas, unidas mecánicamente a una base y que posiblemente ha sido acompañada con las máscaras funerarias de la cultura lambayeque y que parece que fueron utilizadas para parte de las procesiones rituales funerarias antes de enterrar al individuo en la tumba, ¿no? Peto es una palabra que viene de que es un arma defensiva, es decir, te va a aguantar del golpe durante la guerra, pero en este caso no lo va a hacer porque la lámina es demasiado delgada y puede simplemente el golpe de un puño o de una piedra lo puede romper. Los protectores coxales, muy conocidos de la cultura de la cultura moche, especialmente en las excavaciones del señor de Zipán, ¿no? Que eran de oro y de plata, que tenían la forma semicircular o algunos afirman con la forma semilunar, mientras que en la parte superior tenía un sonajero donde estaba la representación del ayapaec con bolas embutidas donde presentaba un percutor, una piedra que hacía sonar cuando caminaba la persona. Las orejeras que tenemos acá, en este caso es de plata, plata dorada, van a simbolizar el simbolismo o los que los portan vendrán a ser personas de élite, ya que los metales estaban restringidos para las personas de élite, sacerdotes y de la clase alta, por decirlo así, o de la nobleza, ya que cumplían un rol distintivo, ya que cada orejera, al igual que las narigueras, tenían una diferencia tanto de estilo como de forma. Las pinzas, por lo general, eran colgadas y eran parte de los rituales que se utilizaban en los Andes, especialmente cuando uno iba a los cerros o a los sapos y tenían, dicen las crónicas, que uno tenía que ofrendar lo que sea. Y si es que no tenías que arrancarte aunque sea las pestañas para poder ofrendarlas al Apu, ¿no? A la deidad para pedir por tu seguridad. También habían instrumentos como las quenas, los silbatos, los sonajeros y también las tembetas o besotes también fueron utilizados como tipo narigueras que se portaba en el labio inferior, que utilizaba también con la misma metodología que brillaba a la hora del movimiento cuando uno hablaba. Tenemos también los tocados, como vemos acá, estas Ts invertidas que van a pertenecer a la cultura chiribaya. También estos tocados semicirculares, ¿no? De plata a lo chimú, los topes de estólica,
Estos son los famosos tupus que les hablaba, que los portaban las mujeres hasta el día de hoy y que se han ido estilizando en el uso de monedas o cucharas que aparecen ya se estilizan y son utilizadas por las mujeres, ¿no? Y que estaría relacionado a la plata con el culto a la luna y el oro con el culto al sol, ¿no? Y las trompetas, por ejemplo, que son de cobre o de oro o de plata y que son cubiertas con cañas. Los vasos que son utilizados para el brindis entre la deidad o para afianzar alianzas. No son hechas con una técnica que se llama recopado o embutición profunda y que tienen una iconografía diferente de acuerdo al estilo característico, ¿no? En este caso vemos a Nailam, que representa a la cultura lambayeque, mientras que estos personajes vendrían a ser unos vasos de la cultura Ishma o del periodo intermedio tardío de la costa central. Y en cambio los tumis se les llama a estos cuchillos en forma de semicircular que en este caso son estos, pero que no tienen filo, porque la parte superior es hueca y estos son simplemente simbólicos. No van a poder aguantar un golpe y mucho menos ser utilizados durante los sacrificios humanos, ¿no? Sino que simplemente representan a algunos investigadores, la mayoría de investigadores afirman que representan a Nailam, que es el mítico fundador de esta cultura lambayeque y que tiene toda una iconografía que vamos a ir desarrollando a su debido tiempo y que no tienen esa fortaleza para poder sostener un golpe. Mientras que este tipo de cuchillos o tumis que pertenecen a la cultura inca, que es medio lanceolada, tienen el filo y tienen la forma y estos sí han podido ser utilizados para sacrificio o para corte, ¿no? De vástagos tubulares y con personajes en la parte superior. Pueden tener escenas, en este caso tiene un felino con una cabeza en las manos o este tipo de tumis que también pertenecen a diferentes etapas de la cultura lambayeque, ¿no? Y que sí van a tener filos en la parte inferior, ¿no? Y que muchas veces se encuentran acompañadas en grupos durante las excavaciones de la costa norte. En cambio, como hemos visto, las máscaras, por ejemplo, la gran mayoría de máscaras que tenemos son ciegas y que fueron parte de los rituales funerarios y que, como ven acá, también tienen muchas combinaciones de colores. El rojo del cinabrio o del sulfuro de mercurio, más el rojo, el verde que diga de la malaquita, ¿no? Los colores dorados, plateados, van a influenciar con una carga muy importante porque van a transformar a la persona en el tótem, en la deidad. Es parte del ajuar funerario y parte de los seres de transformación que utilizaban estos individuos que eran parte de los rituales funerarios de élites o gobernantes, ¿no? Y que van a tener diferentes técnicas y diferentes características. Y especialmente una de las cosas que más los une a ellos, como decimos, es que son ciegas, es decir, no tienen huecos para poder ser utilizados en vida. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? No. ¿No? Como vamos, tienen Bien, yo tenía una pregunta. Dime. ¿Existe algún testimonio, digamos, alguna prueba, algún rastro, ¿no? de alguna relación, si es que la tuvieron, digamos, entre los orfebres y los ceramistas? Porque hay muchos de los utensilios que tienen que usar los orfebres que están, digamos, próximos a la cerámica, desde los hornos, no sé, la cerámica refractaria, o sea que además de saber de metales tenían que saber harto de tierras, ¿no? Así es, pero justamente por eso habían especialistas, ¿no? El minero era el que extraía, como lo hemos visto, los minerales y todo se aprovechaba, ¿no? Sacaban obsidiana y la obsidiana era para las puntas de flecha o para los cuchillos.
o tan importante el jade, por ejemplo, para los mayas y los aztecas, que eran muy utilizados para los rituales de ellos y muy propios para que simbolizaba el verde, que significaba la fertilidad, la vida y otros tipos de características. Mientras que los metalúrgicos tenían que saber de fundiciones, de, como visto, colores, ¿no? De flama, de fuego, de materiales para saber qué punto de fusión era la que tenían que dominar para que poder recuperar los metales en los diferentes minerales. Era muy importante. No, hasta el momento sabemos que las cerámicas sí tenían antiplásticos de diferentes tipos de minerales. Por ejemplo, en un análisis que hicimos de una cerámica Chancay con microscopía electrónica de barrido, encontramos algunos gránulos como micas, teníamos piritas, feldespatos, pero también teníamos algunas inclusiones de oro, ¿no? Debido justamente a la arcilla. Pero una relación hasta el momento de cerámica con orfebrería, como lo afirmas, no hay. Lo que sí hemos encontrado es la relación de orfebres, ¿no? Que se han enterrado con instrumentos textiles, especialmente en la costa central. Entonces, utilizaban, parece, instrumentos tanto de cinceles, arcillas, barros, y tintes y instrumentos con instrumentos textiles asociados, ¿no? Ellos también podían haber mandado a hacer sus moldes a ceramistas para poder apoyarse entre ellos, ¿no? Y crear un poco más la industrialización de las materias, y eso lo vamos a ver en la parte de la cera perdida, ¿no? Que había muchos los moldes de cera, los moldes de arcilla refractaria, ¿no? Pero sí, en la relación hemos tenido, especialmente en el sitio de Rinconada Alta, en La Molina, acá en la ciudad de Lima, para el horizonte tardío se han encontrado entierros asociados de eh, instrumentos de orfebrería con instrumentos de textilería, ¿no? Y se afirma que estos artesanos hacían las dos cosas, ¿no? Parece que en ciertas épocas se fabricaba textiles, o todo el tiempo fabricaban textiles, y en una época del año fabricaban metales, ¿no? Como los ceramistas en Cusco, por ejemplo, en el pueblo de Rachi, al costado de San Pedro y San Pablo de Rachi, son dos comunidades, una es de cerámica y otra es de metales. Ya, lo interesante es que ellos tenían hornos abiertos en los patios de su casa para quema de cerámica, y ellos lo hacían en época seca, en época de frío. ¿Por qué? Porque así hacían sus arcillas, su barro, sus vasijas, y lo cocían, ¿no? Y de esta forma lo dejaban en la noche, que avivaba el fuego, ¿no? Y calentaba la casa, que era de adobe. Entonces pasaban la noche con tranquilidad. Y al día siguiente simplemente tenían que eliminar y limpiar, y recuperaban las vasijas. Mientras que en el otro pueblo utilizaban siempre lo que eran las técnicas de cera perdida, ¿no? Y que también tenemos investigaciones que los incas trasladaban a los orfebres de un lugar a otro. Por ejemplo, tanto de Chachapoyas como los chimús y los ishma fueron llevados hasta el Cusco, les dieron tierra para que trabajaran las tierras o la orfebrería de los incas, ¿no? Con imposición inca. Pero eso no quiere decir que todos se los llevaron, sino también dejaron algunos artesanos locales que podían intercambiar con el trueque y poder vivir, ¿no? Mientras que ya les daba una cierta comodidad, acá también seguían trabajando con ello. Sí, me recuerda un poco ahora que estamos haciendo también aquí en la escuela trabajos de cera perdida, que al final usamos instrumentos odontológicos, Así es. ¿no? Es más, acá entre los instrumentos que se han encontrado son unos palitos de guarango muy finos,
¿no? Asociados justamente a los cinceles, ¿no? Para la cera perdida y con los moldes de cera perdida, ¿no? Es muy interesante. Lo interesante también es que en cuanto a la cera, era la abeja que producía la cera y que ésta solamente se habitaba, o su sitio de hábitat era del norte, Ecuador, Colombia y todo lo que era Centroamérica. Para esta zona no llegó. Por eso en esta zona se utilizó mucho lo que es al frío, el laminado, mientras que en esa zona se utilizó más la cera perdida. Pero también en el noroeste argentino hay estudios que se utilizaba la resina naturales para poder utilizar en vez de esta cera, no como la cera perdida, ¿no? Para poder utilizar. Y los moldes eran de arcilla refractaria. También se utilizaba arena, ¿no? Para hacer las hachas o otro tipo de herramientas, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. A ver. Yo tengo una pregunta, pero más una pregunta como político-social. El rol que tenían los orfebres, los artesanos en general, en las sociedades eh, colombinas, digamos. ¿Cuál era? ¿Qué lugar ocupaban en la escala social? Justo te la voy a responder con esta diapositiva que te la voy a poner. Justo pensando en eso. Un poco para poder conocer las técnicas, voy a hablar sobre los vasos y justamente voy a incluir sobre el estudio que hice sobre los plateros. Por eso le puse el tema, redescubriendo los plateros chimús e incas, ¿no? En este caso, vemos un vaso de plata, ¿no? Con una matriz de madera, como vemos acá, y la representación de una colla o una princesa inca que tiene en la mano, aparte de portar su lilla o su manto, ¿no? Y portar su tupu de oro, porta en la mano la luna, se dan cuenta, la plata. Entonces, se habla de la relación de plata, la diosa la luna, mujeres, ¿no? Y el sol, el oro. No todo es así, pero es la dualidad que se está utilizando. Los plateros, como hemos visto un poco la cerámica, les muestro mejor el detalle acá, hace advertir aquí que estos artífices y maestros que con estudio aprendían y ejercitaban estos oficios no eran oficiales públicos y gentes comunes que trabajan para cualquiera del pueblo o que se los pagase. Bernabé Cobo, 1653. O sea, ya en los cronistas hablan que los orfebres y maestros no eran cualquiera personas del pueblo, sino que estaban relacionados con la élite, ¿no? Además, estas personas tenían que saber muy bien los mitos y estaban justamente involucrados con los sacerdotes y con las élites gobernantes. ¿Por qué? Sigo con el texto. Viendo él bichama el mundo sin nombres y las huacas y sol sin que los adorase, rogó a su padre el sol crease nuevos hombres, y él envió 3 huevos, uno de oro, otro de plata y otro de cobre. Del huevo de oro salieron los curacas, los caciques y los nobles que llamaban segundas personas y principales. Del de plata se engendraron las mujeres de estos, y del huevo del cobre gente plebeya, que hoy llamaron mitayos y sus mujeres y familias. Calancha, 1638, tomo 2, capítulo 19. ¿Qué quiere decir con esto?
que ya según los mitos recuperados en el siglo XVII, se habla de que ya había una jerarquización de los metales y que el oro estaba relacionado para las élites, especialmente para el Inca y su familia, la plata para las mujeres y el cobre para el pueblo y su familia. Por lo tanto, las personas que transformaban estos instrumentos o estos objetos y que manejaban eran grandes transformadores. Hacían transformar la materia prima de lo profano a lo sagrado. Eran como una especie de hechiceros o chamanes que tenían un gran poder en la mano, transformadores, transformadores de lo profano a lo sagrado, ¿no? De lo básico a lo ornamental, como lo vemos acá. Son grandes conocedores y cada uno va a tener un puesto importante en la sociedad. Por eso ellos son los únicos que podían portar orejeras, aparte de los curacas, orejeras de madera para demostrar su rango en la sociedad. O sea, no eran gente común. Además digo, ¿no? Y con la fotografía o el cuadro de Mama Oyo, que decían, adoraban los indios de Pacasmayo y los valles de los llanos por principal y superior dios a la luna, porque predominan sobre los elementos, cría las comidas, causa alborotos al mar, rayos y truenos. En una huaca era su adoratorio que llamaban Cian, que en lengua lunga quiere decir casa de la luna, y teníanla por más poderosa que el sol, porque él no aparecía de noche y ella se dejaba ver de noche y de día. Calancha, 1631. Entonces, seguimos reafirmando que la plata estaba relacionada con la luna y que en la zona norte estaba relacionado con el culto a la luna. Por eso la cultura chimú tenía mucho más desarrollo en lo que era la platería más que el oro. Además, también darse cuenta que los chimú eran también, igual que los chincha, eran grandes navegantes y tenían que irse a navegar, ¿no? Y por lo tanto, estaban junto en la costa y por lo tanto, para ellos era más importante la diosa luna porque, lo mismo dice, causaba alborotos al mar y tenían que darle una serie de ofrendas. Un ejemplo de las ubicaciones, por ejemplo, de la cultura chimú, se abarca desde la frontera con Ecuador, ¿no? Perú con Ecuador, hasta más o menos el Valle de Caraballo o el río Rímac, acá en la ciudad de Lima, pasando toda esta zona durante el periodo intermedio tardío, mientras que la cultura inca o el horizonte tardío abarcaría desde Colombia hasta Chile, ¿no? Noroeste argentino, Bolivia, y todo lo que vendría a ser los Andes, Ecuador y Colombia, ¿no? ¿Y qué pasa, no? También se afirma, hablamos de las aquillas. ¿Qué cosas son aquillas? Aquillas, según el padre González Holguín, lo definió en su vocabulario lengua quechua en 1608, que es aquilla, aquilla curi como copa de oro y la quilla colque como vaso de plata. El lingüista Ludovico Bertoni afirma que aquilla significa vaso de plata para beber. En realidad ahora se está utilizando aquilla como vaso de metal, ¿no? Ya sea de oro o de plata. Y no quero como se está afirmando, porque quero significa, que es una palabra en quechua que significa madera, vaso de madera. Entonces, como veremos acá, tenemos una aquilla de oro que pertenece a la cultura de Lambayeque, ¿ya? Y una aquilla de plata de la cultura chimú. Las aquillas hacía esta ceremonia en nombre de su padre el sol y con el vaso de la mano derecha la convidaba a beber, que era lo que el sol había de hacer, convidando al Inca y a todos sus parientes. Garcilaso, 1606. En este caso tenemos una figura, ¿no?, que pertenecería al periodo intermedio tardío, que tiene elementos chimú, ishma, ¿no?, y que tiene un vaso en la mano, y tenemos otro de la cultura inca que tiene otro vaso en la mano.
¿no? Son muy parecidos en cuanto a la idea, pero elaborados diferente. Pero que ambos están simbolizando el brindis, ¿no? Puede ser con el dios Padre, con el dios Sol, y también el brindis era para poder realizar una confraternidad, una unión entre todos los pueblos. El vaso de plata, por ejemplo, de Inca, de paredes divergentes que se estrechan en la parte media del cuerpo de base plana, presentan rotura. Por ejemplo, acá vemos un grabado donde Huamampoma, donde encontramos que el Inca está brindando con el dios Sol, ¿no? Y tenemos a la mujer también, a la colla, con el vaso, ¿no? Primero brinda con este tipo de vasos. Y una de las cosas que vamos un poco a la tecnología, tenemos una radiografía acá, ¿no? Muchas veces a estos vasos les llaman queros. Queros por la forma que tenemos acá, pero en realidad ahora le estamos llamando aquillas, porque son de metal. ¿Qué vemos en esta radiografía, si se dan cuenta? A ver, chicos, ¿qué vemos en la radiografía un poco para diferenciar técnicas? Aparte de las coloraciones que tenemos entre los blancos y los negros, en algunas zonas más oscuras y otras más claras, ¿qué es lo que vemos? Estas coloraciones blancas simbolizan la cantidad de metal que hay en ciertas zonas. Por lo tanto, en estas zonas hay más metal que acá. Pero se dan cuenta de una cosa. ¿Cómo haría yo este vaso? Yo lo que haría, ¿cómo haría un vaso? Yo haría un cilindro, lo sueldo en un lado y le pongo la tapa, ¿no? Así harían vasos, ¿o no? Es lo más fácil, ¿sí o no, chicos? Bueno, en esta radiografía están viendo que no tengo ningún tipo de unión. ¿No se dan cuenta? No tengo ningún tipo de unión. ¿Qué quiere decir? Que esta pieza fue hecha de una sola pieza. ¿No? Es decir, ha sido martillada desde un lingote hacia la parte superior. Esa técnica se llama recopado. Acá tienes otro vaso inca, miren con el repujado, miren el diseño, miren cómo está más definido la radiografía y no tengo ningún tipo de unión. La base plana, la parte frontal, un rostro atromomorfo, pero se dan cuenta, no tengo ningún tipo de unión. Este tipo de trabajo se llama recopado o embutición profunda, que quiere decir que está elaborado en una sola pieza. De esta forma ustedes pueden diferenciar si un vaso es original o falso, por ejemplo. No, si no tienen ningún tipo de unión. En este caso, esta pieza que tenemos acá es mucho más complicada. También no tiene ningún tipo de unión, pero tenemos mayor cantidad de metal. Dense cuenta también una cosa, estamos hablando de orfebrería que no tienen lo que tenemos ahora, las centrífugas y otras técnicas que nos ayudan a crear estas aleaciones homogéneas, sino que son heterogéneas. En algunos lados hay mayor concentrado de minerales, metales en un lado que en otros. Entonces, a veces la aleación tienes que a veces en una zona son más quebradizas que otras y por eso tienes que ir recalentándolo cada vez que martillas porque si no la pieza se te puede deformar o maltratar. ¿Ves? Estas piezas, por ejemplo, ya son incas, miren el detalle, esta está totalmente ya, tienen problemas
Y esta, miren lo interesante, es bifronte, tienen dos rostros. Acá los tienen de frontal y acá tienen de perfil. Miren la foto. No tenemos ningún tipo de soldadura y tenemos justamente lo que ustedes están viendo, ¿no? La forma de las caras, que tienen más metales, que se debe justamente a la mayor concentración de plata en este lado, ¿no? En estas zonas. No, para comparar un vaso de la cultura chimú con un vaso inca, son totalmente diferentes. Mire, este tipo acampanado, por decirlo así, o de paredes extendidas, con iconografía, ¿no? Relacionada con pesca, a comparación de estos rostros con narices, ¿no? Como un personaje. Las radiografías, como vemos acá, no tenemos ningún tipo de soldadura, tenemos los diseños, ¿no? Pero acá tenemos un tipo de soldadura. Miren, no tenemos soldaduras verticales, pero sí horizontales. Es decir, están hechos de acá para acá en recopado y de acá hacia acá en otro recopado. Y que la han unido por la parte media. Este es un tipo de soldadura o unión metalúrgica que vemos acá. Parece que se les ha sacado el material, se les ha roto y han procedido a hacer el cilindro recortado y vuelto a soldar para poder completar la vasija. ¿Ves? Para poder completar. Y acá la vemos. No. Nuestros análisis fueron complementados con las radiografías, fueron complementados con la microscopía electrónica de barrido, que me va a ayudar a hacer un análisis más específico del tipo de aleación, ¿no? ¿Y qué es lo que tengo? Oh, sorpresa. Tenemos una aleación binaria de plata con cobre, ¿no? Pero se hicieron 3 medidas, interna, media y externa. En donde la interna tenemos un 80% de plata, mientras que la parte central tenemos hasta un 85% de plata, tenemos un 10%, menos del 10% de cobre y trazas de otros elementos. Mientras que la parte externa del metal tenemos un 90% de plata y un 10% entre el cobre y otras trazas. Es decir, que el metal base es la plata, que ha sido plateado superficialmente. Ahora vamos a ver un poco para ir entendiendo lo que es la técnica del recopado. La técnica del recopado se refiere, como ustedes han visto, recopado o embutición profunda, se refiere a la técnica de elaboración de vasos sin ningún tipo de soldadura, solamente utilizando martillos y matrices. En este caso, esta matriz de madera en forma de rostro y los cinceles que hemos visto, que nos ayuda a poder definir los diseños iconográficos del vaso. ¿Cómo se hizo este vaso? De esta forma. El primer punto en un taz con un yunque, miren los martillos, son en forma de paltas o liguanas o en forma de que no tienen mancos de madera y que van a martillar la plata, ¿no? En forma circular para darle la forma de la base. Posteriormente le van a meter una cuña de madera y vamos a ir levantando las paredes, ¿no? Dándole las formas necesarias con las cuñas para posteriormente meterle la cuña con la nariz y poder darle los detalles. Obviamente, de acuerdo a la necesidad, se va a ir a recalentar para que se vuelva a reblandecer toda esta aleación y pueda seguir trabajando y seguir estirando el metal, ¿no? Y de esta forma, después se va a proceder a darle los detalles con los cinceles martillando para darle el acabado, ¿no? Y por eso, por ejemplo, en este caso se le mete la matriz de madera que hemos visto con otro para poderle dar el detalle de la nariz y de los ojos o los choclos en la parte posterior.
¿no? La pieza estaba así, bueno, un poco de conservación, terminó así, no reforzada, ¿no? Pero por lo general ustedes están viendo que la técnica del recopado se utiliza prácticamente sin ningún tipo de soldadura, tienen radiografías, no se dan cuenta que no tenemos ningún tipo de soldadura, a excepción de las piezas que no, para complementarlas, les ponen otro cilindro y con una soldadura horizontal, ¿no? Para llegar al tamaño estándar que ellos necesitaban. ¿No? ¿Qué les parece? Interesante. No, esa es la técnica del recopado y así vamos a ir hablando un poco de la cera perdida, un poco del repujado y las diferentes técnicas. Esta técnica es muy utilizada en esta zona y los vasos aparecen en el horizonte medio con Tiahuanaco, especialmente en la sociedad del Arache en San Pedro de Atacama, que son los primeros vasos con esta técnica. Posteriormente hay el boom de este tipo de vasos ya con la cultura lambayeque y posteriormente se utiliza mucho para la cultura chimú, ishma e inca, ¿no? Los moche no utilizaron el recopado, utilizaron copas con uniones y con diferentes, más que nada las copas que cargaban la sacerdotisa y que ya les vamos a hablar más adelante. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que les haya quedado claro? Sí, van a también subir como la vez pasada documentos extras sobre el tema. Ya están subidos. Ah, ya, perfecto. Ya están. También les he mandado también un tema sobre los materiales utilizados en los talleres de orfebrería de Paloma Carcedo. Tenemos también los PDF que les he presentado, a excepción del último, ¿no? La nomenclatura. Tenemos también los hornos, el uso de las guairas, los materiales, lo de los talleres de moches y bueno, cualquier material que necesiten, por favor háganmelo saber, que gustosamente se los puedo dar, ¿no? Y ya las siguientes clases vamos a hablar ya sobre técnicas de repujado, embutido, ¿no? Y seguimos con los estilos. Así que también vayan preparándose con sus piecitas porque la siguiente clase quiero que ustedes me hablen de sus piezas, cómo las ven, qué significa para ustedes, ¿no? Y de ahí, después al final vamos a conversar un poco más sobre la pieza que hemos escogido. Bueno, con esto por mí, si no tienen más preguntas. Yo tengo una pregunta, pero Dime la que quieras. me preguntona. ¿Existe alguna evidencia de cómo se transmitían estos conocimientos? O sea, es decir, ¿habían escuelas de orfebrería o era un traspaso familiar? Era familiar. Eran familiares, sí. Ah, O sea, el maestro y hasta el día de hoy se usaban, ¿no? Pasaban de generación en generación, del padre al hijo, del hijo así, ¿no? Del abuelo al nieto, de generación en generación, y eran pueblos enteros que se dedicaban a estas tareas, tanto en joyería o en platería, como en cerámica y textilería también, ¿no? Y como les decía, se han encontrado documentos en el siglo XVI, siglo XVII, donde en los testamentos se daba como herencia las herramientas dejadas por los padres, ¿no? A los hijos o a los herederos para que continúen, ¿no? gracias. De nada. Bueno, si no tienen más preguntas, chicos, los dejo descansar. Me tienen a mí, por favor, escríbanme a cualquier cosita, cualquier consulta, háganmela saber, ¿no? Si cualquier tema relacionado, ¿no? Estoy para servirles
y les agradezco su apoyo y su confianza. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias. Nos vemos, Gracias. cuídense. Súper Hasta luego. interesante. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias.